Buenas tardes, ¿cómo andan? Esta es la tercera clase del seminario de Medios, Comunicación y Política. Como había una sola persona asistente, definimos que grabábamos la clase de hoy y quedaba en PEDCO para su repaso, para lo que necesiten. Los materiales, por supuesto, de la unidad 3 están subidos ya a PEDCO para que puedan acceder a ellos. Y bueno, como nos va a quedar un solo encuentro la semana que viene, que sería la unidad 4 que vamos a repasar, y en caso de que queden dudas y que haya que volver a abordar algunas de las temáticas, podemos volver a hacerlo, no hay problema. Y podemos agregar, en todo caso, si es necesario, una clase más o un encuentro más de modo de consulta para también pensar si tienen alguna duda o algunas consultas sobre la posibilidad de abordar algunos de los temas que hemos charlado para el trabajo final, y además, por supuesto, ya la semana que viene vamos a estar conociendo las pautas de trabajo para aprobar el seminario, que, viste, considerando que no somos ni muchas ni muchos, podemos hacer algo más liviano también para que el cierre de año sea para ustedes positivo y que valga la pena, digamos, por decirlo de alguna manera. Como no hay nadie, vamos a avanzar bastante rápido, así que yo me imagino que esta clase de hoy va a ser más corta que las otras. Los contenidos son bien sencillos, también son cosas que ya probablemente hayan visto, y la idea es reflexionar también desde esas cosas que ya vieron, a partir de la perspectiva de género, que es el propósito que tiene este seminario también, de poder incorporarlo e inculcarlo a la práctica periodística cotidiana. En esta unidad 3 estaba previsto que habláramos de comunicación y medios. Vamos a hablar de medios de comunicación, de su papel dentro del ámbito democrático, de las creaciones de sentido, de la importancia de los discursos, de las representaciones, por supuesto, algo que tiene que ver también con los estereotipos que veíamos la semana pasada. El rol de los medios en los avances de los movimientos sociales y, por supuesto, todo esto, como es la representación de mujeres y de identidades disidentes en los medios de comunicación. Vamos a tener una presentación, por supuesto, como ya tuvimos la semana pasada, si es que esto me lo permite. Ahí ya estamos presentando. Bueno, como ya saben, esta entonces es la unidad 3, que era lo que estábamos comentando recién. Vamos a ir avanzando rapidito. Un segundo. Bueno, como hacemos todas las clases, vamos a abordar los términos claves de la jornada de hoy. Por supuesto que vamos a hablar de medios de comunicación, es el nombre de esta unidad. Vamos a hablar de la construcción de los medios, cuál es el objetivo como reproductores de los mensajes. Vamos a hablar de las representaciones y de su interpretación política. Vamos a hablar de cómo se conforman los acontecimientos y los eventos, que tiene que ver con la construcción de los hechos periodísticos. Vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de redes sociales. Más que nada nos vamos a enfocar en esta clase en los medios de comunicación tradicionales, pero las redes sociales sí van a estar presentes en los próximos contenidos. Entonces, me parecía importante también que estuvieran un poco asomando en esta unidad 3, pensando también que son espacios de manifestación y cómo son interpretados esos espacios de manifestación. Y vamos a hablar de interseccionalidades como materia de reflexión y como herramienta de articulación de distintas cuestiones que se cruzan, digamos, dentro de la construcción de esos hechos que venimos pensando. Por supuesto que vamos a recuperar los conceptos que ya vimos. Todo el tiempo, lo que tiene en particular, por supuesto, esta clase es que todo el tiempo estamos recuperando los contenidos que ya vimos, y porque son sumamente importantes, pero que además nos van a ayudar a deconstruir de alguna manera lo que venimos pensando y también pensarnos a futuro, ¿no? Eso nos va a permitir. Bueno, ya vimos la clase pasada de hegemonías, a partir de la definición de Gramsci,
pensar en las hegemonías a partir del patriarcado. El patriarcado es una hegemonía, por supuesto que sí. Eso ya lo desandábamos en la clase pasada. Pero insisto en repetirlo porque por ahí a veces se generan dudas. Entendemos que las hegemonías pueden venir de diversas aristas, de diversos temas. Lo decíamos la clase pasada, ¿no? La hegemonía económica, bueno, la hegemonía social. En este caso hablamos de las hegemonías de género construidas a partir del poder del patriarcado. Por supuesto, como es un seminario de comunicación, traemos de vuelta a esta clase el tema, la comunicación, el concepto. Vamos a hablar de poder, vamos a hablar de política, vamos a hablar de ciudadanía, de identidades y de espacios públicos. Bien, no se me vaya. Arrancamos esta clase entonces pensando que hemos observado cómo operan los distintos actores involucrados en la creación de nuestros discursos, pensando también y pensados desde la lógica social y por supuesto cruzados con los ejes que tienen que ver con la perspectiva de género. Hoy vamos a avanzar en la elaboración de esos mensajes, o por supuesto pensándonos como periodistas ya, considerando que ustedes forman parte de lo más avanzado dentro de la carrera de comunicación. Vamos a hablar del ejercicio de derechos y vamos a hablar obviamente de la ciudadanía. Lo decíamos hace un ratito nada más, ya desandamos el concepto y la construcción de hegemonía patriarcal. Vamos a hablar, ya hablamos, mejor dicho, sobre el lenguaje, sobre la construcción de estereotipos, estos han sido temas de la unidad 2, y reflexionamos brevemente sobre las historias que podemos o elegimos contar. Bueno, estas articulaciones también que nos van a permitir hoy es repensar a las personas que también contamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a pensar bien, digo, a las personas a las que con las que entrevistamos o a quienes representamos. Vamos a hablar sobre tecnología y vamos a hablar, por supuesto, sobre el ejercicio de derechos y ciudadanía. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Y traje este videito que me pareció muy interesante sobre empezar a repensar sobre las representaciones justamente y las narrativas de lo que decimos como periodistas y la importancia también que tienen los medios de comunicación, que a veces parece que así no fuera o que por lo menos su relevancia no es tan importante en la construcción de la sociedad. Siempre y cuando. Más allá del valle, lejos de la ciudad y sus carros, luces y su ritmo acelerado, se encuentra un lugar vivaz con gente amable y un sol vibrante que abraza la piel. Va de vuelta porque parece que internet está con algunos inconvenientes. A ver si me deja ahí. Ahora sí. Más allá del valle, lejos de la ciudad y sus carros, luces y su ritmo acelerado, se encuentra un lugar vivaz con gente amable y un sol vibrante que abraza la piel. En esta llanura, la conexión a internet es mala, la tele a veces no sirve y en más de una ocasión ni la radio se escucha. Cuando con dificultad las personas logran acceder a algún medio, se entristecen al ver que ninguno habla de ellos, no informan de sus necesidades, intereses, su sentir ni su diario vivir. En medio de esta marginación, las personas deciden tomar acción. Se organizan para crear un medio propio con información de la llanura. Y así, por primera vez, la llanura tiene su propia voz, con noticias que sí les hablaban de lo que sucede en su comunidad. Desde entonces, las personas interactúan entre sí y se organizan diversas actividades, donde todas las familias pueden unirse y celebrar lo que tienen en común: pertenecer aquí. Pero ¿cómo los medios nos ayudan a pertenecer aquí? Los medios de comunicación tienen un gran poder y responsabilidad en sus manos. Tienen la capacidad de moldear la realidad, definir los temas que se discuten en el nivel local, regional y nacional e incluso internacional. Es el espacio donde se da el encuentro y la construcción de lo que conocemos como opinión pública. Los medios de comunicación son agentes sociales y políticos que ordenan las piezas del gran rompecabezas informativo. Por ello, lo que se dice y quienes lo dicen es tan importante. Para ejercer la ciudadanía comunicativa es necesario que las personas podamos utilizar, crear y entender los medios. Es un derecho que nos asegura un espacio dentro de la opinión pública.
Como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a participar en los medios y hacer de nuestros asuntos temas de interés público, para que la ciudadanía se vea reflejada en los medios y se sienta parte de la toma de decisiones, construyendo de esta manera una ciudadanía participativa. Bien, es un video bastante simple, ¿no? Que nos permite pensar las ciudadanías y la importancia de la comunicación y las representaciones. Sabemos que en la vida real no funciona tan lineal como está presentado en este video, pero me parecía simpático o importante destacar acá esta importancia de que la ciudadanía se vea reflejada en los medios y reflexionar sobre esa tarea, ¿no? Volver a pensar qué es lo que representamos justamente los periodistas y las periodistas en los medios de comunicación, que obviamente los medios de comunicación también están atravesados por cuestiones ideológicas y por cuestiones empresariales que atraviesan los mensajes que brindamos e incluso muchas veces nos puede llegar a pasar que en un medio específico donde trabajemos, cualquiera sea, puede ser escrito, puede ser, mejor dicho, más que escrito gráfico, puede ser radial, puede ser televisivo, nos vamos a encontrar con algunos espacios donde no se nos habiliten algunos mensajes o algunas notas por cuestiones de línea editorial y de mercado también gráfico, en realidad periodístico, ¿no? Eso nos va a pasar. Es decir, que la ciudadanía muchas veces no se ve representada tan fácilmente como se ve en este videito, pero me pareció interesante como esta inquietud también de quienes forman parte de ese pueblo o de esa ciudadanía que nos muestran acá, en esa ciudad de Legos, eh, como también esa importancia de manifestarse a través de los medios, ¿no? De que las cosas que pasan también aparezcan en los medios de comunicación y esto obviamente se puede representar, por supuesto, con los temas que venimos abordando en este seminario. Entonces, vamos a empezar a desandar, como siempre digo, cuáles son los principales factores. A ver si me dejo. Me gusta porque grabada tengo también los mismos problemas que tengo en vivo, así que no sea un problema por eso. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre narrativas periodísticas y vamos a pensar cómo construyen según sus perspectivas, ¿no? Y cuáles son la manera de visualizar, de visibilizar los hechos. Lo que dice María Graciela Rodríguez, que es una de las teóricas que yo elegí para dar este seminario, es que las narrativas periodísticas construyen en base a acontecimientos. Esto quiere decir que los ubican en una línea lógica de irrupción espasmódica en el espacio público. ¿Qué significa eso? Porque acá está un poco teórico, obviamente como corresponde a una definición, pero lo que ella dice es que las narrativas periodísticas observan los acontecimientos apenas aparecen, ¿no? Como una emergencia, cuando emergen esos acontecimientos, ahí es cuando los medios de comunicación ponen la vista en ellos. Y esta lógica de las narrativas periodísticas se va a contraponer, por supuesto, con las experiencias de quienes están involucrados o involucradas en este tipo de hechos que consideramos noticiables. Y entonces, ¿qué dice María Graciela Rodríguez? Las narrativas periodísticas construyen estos acontecimientos por sobre los eventos, que es lo que consideran las personas que son protagonistas de esos hechos y que las personas que son protagonistas de estos hechos lo ven como eventos porque lo consideran como una serie histórica de tiempos largos ligados a las memorias de experiencias que tienen que ver también con la dominación y la contestación. Justo María Graciela Rodríguez, en el texto que está incorporado aquí en la unidad, habla de las experiencias piqueteras. Pero por supuesto, esto de poder pensar y visibilizar las narrativas periodísticas a partir de acontecimientos y las experiencias que son eventos de las personas, se pueden obviamente traspolar a cualquier evento en general, ¿no? Y lo pensamos, por supuesto, a partir de la construcción de las historias de los movimientos de diversidad. Por ejemplo, yo elegí aquí
una historia de adopción. Hay unos ciclos muy interesantes de Canal 10 que se llaman Degenerados, que hablan de diversos temas, hablan de gordofobia, hablan de transfobia, hablan de identidad de género. Y en este caso, este capítulo específico que elegí tiene que ver con la adopción. Me pareció interesante para poder diferenciar el acontecimiento del evento. En este capítulo en especial vamos a conocer la historia de una pareja gay que adopta y que cuenta en primera voz, en persona, digamos, cuentan ellos en sí mismos cómo viven la experiencia. Y cuando avancemos con ese video, seguimos repensando entonces esto que estamos mencionando. Existe como la fantasía de que la adopción es de bebés o de niños muy pequeños que alguien deja abandonado en una canasta en la puerta de una iglesia. Y en realidad no ocurre eso. Hay muchos niños y niñas y adolescentes que necesitan una familia. Yo soy Camilo, soy profesor de pilates, soy bailarín y actor. Estamos casados. Legalmente, con Roque. Bueno, yo soy Roque Sicone, soy profesor de química. Estamos juntos hace 12 años. Somos los papás de Ale y de Dani, que ahora están jugando a la pelota. Hace unos años, cuando cambia el Código Civil y la ley de adopción, empezamos a barajar también como una posibilidad, porque otra posibilidad de ser padres no compartíamos. Nosotros nos inscribimos al registro de adoptantes en el 2016. Nos llamaron de Chaco para decirnos que había 2 niños para ser adoptados y que se había agotado como la instancia local y que entonces el llamado se extendía a nivel nacional y les había parecido que nuestro expediente podía encajar con los intereses de los chicos. No sé si fue siempre así, pero por lo menos lo que la legislación nueva prevé es que se les busca familia a los niños, no que buscan niños para determinada pareja o para determinada familia. Cuando un chico está institucionalizado tanto tiempo, generan como un mecanismo de autodefensa que genera como cierta resistencia. Es muy difícil volver a confiar. Y es que la forma de relacionarse con el mundo adulto es esa, construir ese vínculo desde el afecto, bueno, genera resistencia también. A ellos les preguntaban 2 veces al año si querían ser adoptados. Alejandro no quería formar otra familia que no fuera la de él, la de su origen, la de sus hermanos, quería volver. De sus papás de que se habían muerto, pero él quería seguir ahí, no quería ir a otro lado. Y Dani un día se animó y le dijo a la seño que sí, que él sí quería una familia. Ale siempre decía que no, cuando vio todo lo bueno que le empezaba a pasar al hermano, porque seguimos todo ese año en comunicación, incluso viajábamos a verlo y demás. Dani se lo vendía como que venís a Disney, no sabes la que te estás perdiendo, ¿no? Que era lo que le estaba pasando a él un poco. Lo primero que Daniel siempre manifestaba, él dibujaba animales en el zoológico, jaulas, y acá lo primero que manifestaba era eso, la libertad. Y probaba todo el tiempo el límite con la libertad. Nos decía, ¿ustedes no me van a pegar a mí? No, no te vamos a pegar, ¿cómo te vamos a pegar? Él resolvía todo pegando. Era su personaje que le sirvió para sobrevivir en el contexto del hogar. Y entonces en la escuela acá también, varias veces, se agarró a trompadas, le pegó a uno, le pegó a otro, todo lo resolvía así. Tuvimos mucha suerte, mucho acompañamiento de la escuela, la 178, que lo recibieron siempre con una paciencia y con un amor. Nunca la causa fue tener padres homosexuales. Y de hecho los amigos que vienen acá y en la escuela, y todos lo saben y todos lo manifiestan naturalmente. Dani, como al tiempo de estar acá, nos dijo un día, ¿pero ustedes son novios? Pensábamos que nos estaba cargando. Sí, somos novios. ¿Cómo que somos tus papás? Ah, yo pensaba que eran amigos que querían tener un hijo. No me había dado cuenta. Listo, eso fue todo. Tal vez si hubiésemos pensado a un hijo como hemos concebido nosotros, o sea, en el sentido de un nacimiento, seguiríamos esperando y ellos también hubiesen quedado ahí. Tal vez no, pero digamos, estadísticamente medio que da que sí, lamentablemente. No guardarse los proyectos que tengan que ver con el amor.
Bueno, me pareció interesante este video, en realidad, porque obviamente está contado Existe por un como la medio de fantasía. comunicación, por supuesto que sí, en este caso Canal 10, pero claramente refleja lo que venimos conversando, ¿no? Para esta pareja, la adopción de sus 2 hijos, la posibilidad de venirse a vivir aquí al Alto Valle con los 2 chicos que son del norte del país, es todo un evento que tiene toda una consecución de razones de ser por el que están ahí, ¿no? De hecho, ellos lo mencionan al inicio del video cuando hablan de la posibilidad de unirse a partir del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces ellos hacen toda una construcción histórica de lo que les pasa propiamente a ellos, obviamente que quizás en otro contexto no sería noticia, pero como forma parte de una minoría sí lo es. Entonces, me pareció interesante este contraste, ¿no? Para ellos es un evento, la adopción de sus hijos, que está concatenado con un montón de otras cosas que han pasado a lo largo de la historia, que tienen que ver con la construcción a nivel nacional de políticas en este sentido, pero que también tienen que ver con su propia militancia personal, ¿no? Es una cosa que van las 2 cosas de la mano, no es una cuestión que tenga solo que ver con la cuestión estatal. Pero me parecía interesante entonces la construcción de este evento, de cómo los protagonistas perciben los hechos que podrían ser noticia para nosotras y para nosotros. Y quería contraponerlo con una nota de Clarín de hace algún tiempo. También es un video, pero es una historia que nos queda lejos, obviamente, porque es en Italia, es la historia de un hombre gay que adoptó a una niña rechazada, esto ya de apelar a la sensibilidad, ¿no? Rechazada por tener síndrome de Down, y más abajo lo que indica es que se convirtió en padre soltero de una niña discriminada y vetada por 20 familias. Entonces, es como el hecho, solo ese hecho, ¿no? Que nos cuenta este recorte de la historia de este hombre gay en Italia, con todos, por supuesto, los contenidos sensibilizadores para conmover, para generar un hecho que conmociona a quien esté del otro lado, y en este caso, como se trata de un artículo web, lo lleve o la lleve a quien lee a hacer clic en esta información. Y por otro lado, me pareció copada esta idea de pensar entonces la contracara, por decirlo de alguna manera, de estos eventos, es decir, el video hacia la izquierda habla de eventos y por supuesto hacia la derecha la publicación de Clarín en su sección internacional habla de un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento que es noticia, que apunta a la sensiblería, que busca llegar a partir de ahí, y el evento contado por las propias personas y que tiene que ver con esta concatenación de hechos vinculados también a la historia del país. Y eso es lo que nos cuenta un poco María Graciela Rodríguez cuando hace su propia tesis respecto de este tema. Ella, ya lo dije, insisto, hablando siempre desde la construcción de piqueteros en Argentina, piqueteros en masculino, por eso lo digo así, y de hecho es el mismo de los textos seleccionados para esta clase. Entonces observamos, a partir de esto que venimos trabajando, que los hechos son tomados como acontecimientos por los medios y que no necesariamente coinciden con la puntuación que se produce en los sectores populares de su propia experiencia. Lo que estamos contando acá, nada más que con palabras teóricas. Entonces, debemos advertir que la modalidad de construcción de los acontecimientos, cuando trabajamos desde el ámbito periodístico, obstruye o dificulta de alguna manera la posibilidad de los receptores de encadenarlos en una trama, ¿no? Esto que decimos de pasado, presente, futuro, esto que mencionaban los chicos recién también respecto de su historia personal a través de la historia nacional. Y esto modifica de alguna manera las experiencias y tienen que ver más que nada, sobre todo,
con una serie de un clic de un instante, ¿no? Como si fuera una foto de un momento, mientras que para las personas, por supuesto, la construcción tiene que ver con la historicidad de su propia vida incluso, y yendo y viniendo todo el tiempo con la historicidad y el contexto social y lo que se atraviesa también a nivel personal, por supuesto, que siempre está presente. Avanzamos un poquito, entonces. Esto que mencionaba recién, ¿no? Debemos observar la historicidad. Es importante pensar los acontecimientos, tanto personales de un entrevistado como una entrevistada, también puede ser, o entrevistada, pensarlos dentro de un contexto histórico como experiencia del tiempo. Por eso elegí este video de Amnistía Internacional también, que habla, lo pensé a partir de la ley de interrupción legal del embarazo, pero esto que vamos a ver a continuación puede trasladarse también a otros eventos de la historia que tienen que ver con el género. Por ejemplo, cuando yo armaba la clase, pensaba en la importancia de la patria potestad, que ha sido de mucha relevancia aquí en Argentina, que recién se logró hacia fines de los 80, principios de los 90, y que también tiene que ver, digamos, que lleguemos a discutir la interrupción voluntaria del embarazo y su legalización y su posterior efectivización de esa política como tal, tiene que ver con todas estas construcciones que han ido sucediendo históricamente en Argentina, pero que también tienen que ver con cuestiones que atraviesan el mundo y por eso también elegí este video. ¡Estamos juntas! ¡La hora que estamos juntas! ¡La hora que sí nos ven! ¡La hora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡El aborto clandestino se va a caer! ¡Se va a Bien, esto que decíamos, ¿no? La historicidad, la importancia de que los hechos no se dan como un acontecimiento emergente, sino que tienen que ver con una historia, sobre todo pensando en las militancias de las mujeres y de los colectivos de identidades disidentes, son construcciones que se han dado en el transcurso del tiempo y es importante también muchas veces cuando reflejamos noticias de estas características o contamos historias de estas características en los medios de comunicación, poder tener presente estos procesos para entender también que, por ejemplo, lo vemos en las noticias, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en las noticias, como el fenómeno del feminismo actualmente. Y sabemos que en realidad el feminismo es una construcción histórica, es una construcción ideológica y política, pero que muchas veces se queda justamente en el acontecimiento y que en los medios de comunicación es contado como algo sorpresivo que sorprende a la gente común y en realidad sabemos que es una cuestión que se discute desde hace mucho tiempo y como veíamos en las unidades anteriores, el feminismo y tanto el feminismo como otros movimientos sociales no tienen que ver solamente con una cuestión de construcción o estatal o de acontecimiento momentáneo o de resurgimiento y desaparición, digamos, sino que tiene que ver también con una construcción que se viene haciendo desde abajo y que finalmente tiene visibilidad cuando se generan estos acontecimientos. Entonces es importante poder enmarcarlos en ese contexto y poder contar de dónde viene y no hacernos las y los sorprendidos y sorprendidas cuando efectivamente estos movimientos aparecen como hecho noticioso. Avanzamos entonces y pensamos que ahora sí. Pensamos entonces que los procesos de enmarcación de los eventos, que por supuesto poseen los movimientos sociales, o nosotras y nosotros como propios consumidores y propias consumidoras de noticias, los contenidos noticiosos se instalan de manera distinta
respecto de las modalidades de construcción de los acontecimientos de los medios de comunicación, ¿no? Podemos pensarlo también con los fenómenos que se han dado cada vez que nos preguntan dónde estábamos en un evento especial o particular, ¿no? Porque se me ocurre ahora como la explosión de la AMIA. Todas y todos, si es que habíamos nacido ya en esa época, podemos contar dónde estábamos en ese momento o qué recuerdo tenemos, en qué contexto estábamos. Y por supuesto lo noticioso se ha quedado en el evento, ¿no? Y esto que mencionábamos el otro día, que tiene que ver con la construcción que hacen los propios medios de los eventos, ¿no? Desde una cuestión y que esto tiene que ver también con una cuestión muy de época, bien digo, y de época también, absolutamente, pero tiene que ver también con una cuestión de construcción de contenidos de época y de debates de época, ¿no? Y lo podemos pensar como, por ejemplo, la inflación, sacándolo de los contextos ya que tienen que ver con género, pero de uno de los temas que venimos hablando y venimos discutiendo en los medios de comunicación, es la inflación. Entonces aquí podemos pensar en la ventana de los medios, como ya pensábamos en la clase 1, y estas distintas versiones del cuadro de Salvador Dalí, de la muchacha de la ventana. El hecho objetivo es la muchacha mirando la ventana, por supuesto, pero la construcción de los medios y la cuestión ideológica, por supuesto, y la cuestión empresarial que atraviesa en todo esto, nos va a decir si la muchacha de la ventana estaba sola o estaba acompañada o estaba en un lugar limpio y con una mirada a un paisaje hermoso o a un paisaje contaminado y feo, o si efectivamente la mirada a través de la ventana tenía que ver con su deseo de quitarse la vida. Y todo esto son construcciones y concepciones que van haciendo los medios, ¿no? Y que tienen, que decíamos en la primera clase, bueno, si pensamos en la inflación, C5N podría ser la chica que está acompañada diciéndonos que la inflación va a bajar, si este N puede ser la chica que mira hacia la basura diciendo que el país se va a ir a la miércoles, y si pensamos en un medio como Crónica, podría ser en el que la chica se suicida, porque ya sabemos cómo son los contenidos que presenta el canal, ¿no? Entonces, debemos pensar y debemos considerar que los medios de comunicación colaboran en capturar, representar y calificar, sobre todo calificar, eso es muy importante pensarlo, las acciones desde posiciones que son, por supuesto, hegemónicas en la mayoría de los casos, según los contextos históricos, culturales y políticos. Podemos pensarlo con la construcción de los eventos que están sucediendo en la cordillera de Río Negro, en Bariloche y el Bolsón, por ejemplo, la cuestión del terrorismo mapuche, pensado así, cuando en realidad sabemos que probablemente se trate de un grupo radicalizado, que es lo que se está mencionando desde allí, desde la zona, y que no tiene que ver con todas las comunidades mapuches, sino que es específicamente con una ideología dentro de este contexto y que tiene que ver también con la construcción propia de ese pueblo, que es distinta a la de otros, porque sabemos que además eso también sucede. Lo que está mal es la generalización, pero sabemos que y observamos que los medios de comunicación lo que hacen es homogeneizar todo y ponerlo todo dentro de la misma bolsa, y sabemos quienes estamos en cercanías que eso nunca sucede así. Pasa lo mismo con las mujeres, por ejemplo, se me ocurre pensar en las marchas cuando se dan los encuentros nacionales de mujeres, que ahora hace 2 años que no se realizan, pero me ha pasado, por ejemplo, de asistir a un encuentro de mujeres y encontrarme finalmente con que la noticia no era el encuentro y las miles de mujeres que se habían reunido en cualquier punto del país, sino los hechos de violencia y decir, bueno, las feministas son radicales y quieren los cambios a partir de la violencia, y muchas veces sabemos esto que mencionábamos hace un rato, que el feminismo también tiene que ver con la discusión subcutánea, por decirlo de alguna manera, que se da en las distintas clases sociales, pero su expresión más radicalizada tiene que ver con la violencia, y ese es el recorte que muchas veces los medios de comunicación deciden realizar, y efectivamente de esa manera
obscurecen otras discusiones que tiene el feminismo. Debemos pensar entonces que si toda lucha social implica un conflicto, entonces puede pensarse que por lo que se lucha es por las categorías, esto que estábamos mencionando, por el significado de esas categorías y su valoración y por los marcos dentro de los cuales hacen sentido estas categorías. Esto que mencionábamos recién, por ejemplo, del conflicto mapuche, cuáles son la categoría es conflicto mapuche, pero si esa categoría la valoramos como terrorismo y se modifica el mensaje que estamos dando, y también si lo hacemos en el marco de esta construcción histórica que se hace de la supuesta existencia de una RAM, bueno, nos vamos a dar cuenta de esta situación. Pero si lo trasladamos a las cuestiones de género, y les voy a pedir disculpas porque una de las imágenes es muy fuerte, pero implica y en realidad la elegí porque salió en los medios de comunicación, ¿no? Y si pensamos entonces, trasladado al género, esta lucha social, este conflicto, traigo a la mesa, por decirlo de alguna manera, la categoría de femicidio, ¿no? La categoría de femicidio no está incorporada todavía en el Código Penal como tal, sino que se trata de un homicidio agravado por violencia de género o por circunstancias de género o por odio de género, pero eso significa una lucha de muchos años, que se ha dado en la justicia, pero que también se ha dado de manera paralela con los medios de comunicación. Y traigo de ejemplo, para que lo veamos, y por eso les pedía disculpas, la muerte de Alicia Muñiz, el femicidio en realidad de Alicia Muñiz, pero que gente en su momento, como era la pareja de Carlos Monzón, Alicia Muñiz, la titula como La muerte de la mujer de Monzón. Y también a través de la construcción, primero que la foto es tétrica, ¿no? Es ella muerta, tirada en el piso, sin ropa y sin ninguna pudor de la publicación así. De hecho, efectivamente, esa publicación salió así con fotos adentro de la revista con mayores detalles cruentos de ese femicidio, pero por el momento, como era una época en la que todavía la cuestión de los femicidios como tales no se discutía socialmente como se discuten ahora, eso teniendo en cuenta los contextos, se tituló como La muerte. De hecho, mucho tiempo se dudó que efectivamente Monzón hubiese sido quien la asesinó. De hecho, posteriormente las pruebas determinaron que efectivamente Monzón había realizado una acción de estrangulamiento y que él había tirado por el balcón en esas condiciones y que efectivamente se trataba de un femicidio. Pero como las discusiones en ese momento eran otras, y se estaba poniendo en duda al campeón de boxeo, y como el femicidio como tal no era considerado así, efectivamente se denominó como La muerte de la mujer de Monzón, se hizo un espectáculo de eso y por eso tenemos las tapas y las fotos que tenemos de aquel entonces histórico. Si avanzamos en el tiempo, si observamos, por ejemplo, incluso mencionando a Crónica, que muchas veces tiene coberturas bastante tétricas respecto de temas de violencia de género, en este caso hizo título, por ejemplo, Las manifestaciones por el Ni Una Menos, con imágenes efectivamente de la movilización y no así de mujeres muertas, o en todo caso podemos recordar, no hace tanto tiempo, las imágenes de Ángeles Rawson cuando hallaron su cuerpo en el SEAMSE, que eso también salió, recuerdan, en la publicación de fue muy repudiado justamente, y Crónica en este caso elige entonces llevar en su tapa, eso es un mensaje además, ¿no? Llevar en su tapa una vez más ni una menos, me parece que habla de una cuestión ideológica que se va modificando en las líneas editoriales de la relevancia que significan estos temas como acontecimiento, como recorte de ese momento, y me importaba hacer este paralelismo entre la etapa de Gente y la etapa de Crónica, cuánto tiempo ha pasado para la construcción de la muerte de una mujer como un femicidio a partir de su fallecimiento en manos de un hombre que ha sido violenta con ella, hasta llegar a que efectivamente la línea editorial de un medio como Crónica obliga a que el título sea una vez más ni una menos, y que la imagen efectivamente sea de la movilización y no que apunte a un espectáculo de las muertes de las mujeres.
Y quería agregar este titular de página 12 que tiene que ver con las luchas que todavía nos faltan en el ámbito de las construcciones de género. Diana Zacayán fue una líder trans que tuvo mucha visibilidad en sus causas, que fue asesinada efectivamente, que se comprobó que se trata de un crimen de odio por su condición, pero que en el fallo donde se condena a sus asesinos, sacaron la figura de travesticidio, ¿no? Entonces nos significa repensar que hemos llegado a la posibilidad de pensar los crímenes de odio contra las mujeres como tales, pero que aún todavía nos falta avanzar entonces para la inclusión de estos crímenes de odio para otras comunidades, como se trata de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Pasa algo también así con el fallecimiento de Pepa Gaitán, con el asesinato de Pepa Gaitán, el femicidio, mejor dicho, de Pepa Gaitán, que en su momento no fue caracterizado como un crimen de odio, pero efectivamente así se trataba. Bien, avanzamos. Y quería agregar, que me parece importante antes de continuar en esto, que así como Monzón en su momento fue eje de este tipo de publicaciones, tenemos que pensar también qué es lo que va a pasar, por ejemplo, o podemos visualizar qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con Maradona. Yo sé que la construcción de Diego Maradona en materia de géneros es compleja, es muy compleja. Yo me asumo maradoniana también, pero por supuesto que después de las repudiables informaciones que han sucedido en el último tiempo, yo creo que la construcción de Maradona como ídolo va a empezar a modificarse de alguna manera, porque por supuesto que dentro del feminismo las últimas denuncias de trata de mujeres y de consumo de prostitución infantil van a hacer mucho ruido y de hecho en lo personal me han hecho ruido, entonces me parece que es un fenómeno que tenemos que mirar con la posibilidad de repensarnos con la cabeza que probablemente tengamos en 5 años, que no va a ser la misma que tenemos ahora, ¿no? Por supuesto. Bien, avanzamos. Pensando en todo esto, entonces, en la construcción de los acontecimientos, en la construcción de los hechos, en los eventos para las personas y los movimientos sociales, tenemos que pensar entonces y reflexionar también sobre el rol que juegan los medios de comunicación, de los que, por supuesto, vamos a formar parte en algún momento, ya sea de manera autogestionada o empresarial, probablemente formemos parte de los medios de comunicación, o por lo menos ese era el objetivo cuando arrancamos a estudiar la carrera. Y lo que nos indica Martín Becerra, que es uno de los teóricos que elegí para esta unidad, nos señala que ya sea bajo la forma de interiorización de las rutinas productivas o bajo los actores implicados en el campo de poder, los medios de comunicación efectivamente son agentes constitutivos del campo político de manera central. Esto quiere decir que sus mensajes tienen sentido, efectivamente, que sus mensajes tienen intención y que esto se instala y se apropia a través de las rutinas seleccionadas por los medios de comunicación para su manera de trabajo. Y esto lo que indica acá es que ellos mismos son partícipes o actores del conflicto político, siendo su rol el de intervenir directamente en las decisiones políticas de la Unión. Y con esto no hace falta irse muy lejos, nos está pasando ahora con el debate sobre el congelamiento de precios, por ejemplo, pero sin irnos mucho más lejos, capaz que sí lejos para algunas y algunos más jóvenes que yo, pero no tan lejos tampoco, cabe pensar que, por ejemplo, la crisis del campo tiene que ver con los intereses propios también que había en los medios de comunicación. Sabemos que quienes son dueños de los medios de comunicación en su mayoría son varones y muchos de ellos tienen intereses puestos en otros emprendimientos y en otras empresas de igual tamaño que los medios de comunicación, y la crisis del campo eso lo dejó bastante marcado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Clarín tenía intereses, por supuesto, en la venta de carne y en los incrementos de las retenciones, porque obviamente
en provincia de Buenos Aires son titulares de algunas de las marcas ganaderas más importantes, ¿no? Y entonces esto obviamente incide en la construcción de los mensajes y hay también una influencia en las decisiones políticas de la audiencia. Si yo te estoy diciendo todo el tiempo que el gobierno efectivamente va por la propiedad privada, cuando en realidad sabemos que este gobierno o la construcción de este estilo de gobierno tiene que ver con una intervención mayor del Estado en comparación al gobierno anterior, no así yendo a fondo a un montón de cuestiones que se pueden resolver y que tienen que ver efectivamente con la propiedad privada, como por ejemplo las licencias de Clarín, por decirlo de alguna manera, sabemos que esa idea todo el tiempo horadando en la cabeza y en la construcción de la noticia, llega un momento que efectivamente incide en lo que decide la audiencia. No hay que pensar a la audiencia, y esto probablemente lo vamos a ver la semana que viene también con la cuestión de la construcción de los mensajes en redes sociales, no hay que pensar ya en una audiencia como en otros momentos de la historia de la comunicación que es pasiva, ¿no? La audiencia, por el contrario, es activa. En este contexto sabemos muy bien que decide qué consumir y sobre todo esto está atravesado, por supuesto, por la cuestión ideológica que cada vez es más marcada. Pero esto, por supuesto, está atravesado por la estructura concentrada, conglomeral y centralizada de la propiedad de las industrias de producción y circulación masivas de bienes y servicios, que no sucede solo en Argentina, sino una revisa la historicidad de América Latina, va a encontrar que hay casos similares en Brasil, en Paraguay, en Venezuela, en Ecuador, digamos. Se dan históricamente en conjunto, por eso también la importancia de construir estos hechos efectivamente como eventos y pensarlos como eventos y no solo como acontecimientos, sino que hay una cuestión que tiene que ver con estos mensajes concentrados, conglomerados y centralizados, como dice Martín Becerra, que esto tiene que ver también con un proceso de ampliación de las capacidades sociales de expresión. Muy bien, avanzamos. Estoy hablando mucho, pero en un ratito terminamos. Les prometo que sí, que no queda mucho. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La concentración de los medios. Tenemos la misma empresa que nos provee información, que es Clarín como medio, que tiene el 13, que tiene Artear como productora de contenidos, que tiene radios. Da la casualidad, no. Es un hecho, efectivamente, que Telecom es dueño de Clarín y el grupo Clarín tiene intereses en Telecom. Telecom, la empresa que brinda los servicios de internet y de comunicaciones a través de teléfono. Entonces, se van construyendo monopolios y, por ejemplo, si lo pensamos desde la cuestión de las tarifas de los servicios o el propio pensar internet como un servicio público, que es un debate también que tenemos muy a flor de piel en este momento, obviamente los medios van a construir una idea que vaya en contra de eso porque afecta a sus intereses empresariales y que muchas veces somos conscientes de eso también, pero a veces consumimos los contenidos, no sé si de manera inocente, porque claramente no podemos pensarlos como consumos pasivos, lo que mencionábamos recién, sino que a veces, bueno, un poco ignoramos de alguna manera las construcciones que venimos repensando y que incluso aceptamos, que tiene que ver también con la construcción de nuestras propias rutinas, ¿no? Y del cansancio con el que consumimos algunos contenidos. Eso también hace a cómo interpretamos, cómo observamos y a qué le prestamos atención cuando hablamos de información y de comunicación. Bueno, ¿qué pasa cuando se concentran los medios así como lo estamos viendo acá? Puse Clarín porque fue cuando googleé, buscas concentración de los medios y aparece por supuesto Clarín como principal. Pero algo que vamos a estar analizando con el correr de esta clase también es que hay que pensar que los modelos de medios actuales que estamos consumiendo, por un lado, tienen la estructura empresarial que tiene Clarín, pero que
por el otro lado, los gobiernos, y específicamente el gobierno nacional, porque es donde nos encontramos, quiere polarizar esa monopolización de los medios y de los mensajes a través de otro monopolio de oficialismos. Entonces, de mensajes oficialistas. Entonces es difícil poder ir por Corea del Centro, por usar un término que tiene que ver con la actualidad de nuestro país. Es difícil a veces construir un mensaje que esté no despojado de lo ideológico, porque los mensajes nunca están despojados de lo ideológico, siempre están impregnados, incluso esto es lo que les estoy diciendo yo durante estas clases, todo está impregnado por lo ideológico, pero lo interesante de los medios de comunicación sería la posibilidad de que nos ofrezcan una opción de pensar los contenidos que nos ofrecen desde otro lugar, ¿no? No desde la oposición férrea por los intereses empresariales y tampoco desde lo específico del oficialismo y acompañar las políticas, ¿se entiende? ¿No? Como buscar un equilibrio entre la posibilidad de pensar en ambas cosas, ¿no? Lo que dice Martín Becerra respecto de la concentración de los medios es que tanto sea a través de los gobiernos o a través de las empresas, lo que se tiende es a la unificación de la línea editorial, es decir, que todos estos medios replican el mismo mensaje, la misma línea editorial, que tiene que ver también con la reducción de la diversidad de los mensajes, ¿no? Esto que mencionábamos, la posibilidad de tener una tercera categoría o de una tercera opción en cuanto a pensamiento ideológico. También genera esta concentración de los medios la centralización geográfica de la producción de contenidos. Esto que siempre mencionamos que Dios atiende en Buenos Aires, entonces pensar contenidos, pensar novelas, pensar cuestiones informativas tienen que ver siempre con la centralización de estos contenidos e informaciones en el centro del país, que es donde mayor economía, por supuesto, hay invertida en estas cosas, en estos medios de comunicación, y efectivamente lo observamos en lo que consumimos, en lo que llega acá. Nos pasa cuando vemos un titular de un medio nacional que nos indica que, por ejemplo, el Bolsón está en Neuquén o está en Chubut. Digamos, hay que mandarles un mapa, claramente, pero esto tiene que ver justamente con la concentración de los medios de comunicación y la producción de esos contenidos. Genera, por supuesto, empobrecimiento de las versiones, porque cada uno o cada una va a dar voz a la versión que le funcione, que le sirve, y que, por supuesto, tiene que ver con una lógica comercial imperante, es decir, esto de la posibilidad de vender y de pensar desde lo empresarial y no desde el beneficio de poder tener mensajes variados, contenidos variados y ideas variadas también. Lo pensamos, por ejemplo, a través de la tiranía de los clics. Ahora, probablemente eso ya lo vemos también en la próxima clase, pero los medios de comunicación ahora se venden a través de los clics, sobre todo los digitales, y esto implica un empobrecimiento de los contenidos, un empobrecimiento de los acontecimientos, justamente, de los hechos que se venden. Entonces, y esto tiene que ver obviamente con esta lógica comercial que mencionaba. Debemos considerar que comunicar efectivamente implica poner en común y en ese proceso disputar sobre eso en común, ¿no? Lo que mencionábamos recién, la posibilidad de pensar las noticias y las informaciones que nos van brindando desde otro lugar, o la posibilidad de hacer un mashup, por decirlo de alguna manera, con lo que nos dicen de un lado y del otro para poder generar un mensaje que sea propio o un pensamiento propio. Entonces, en este contexto, pensando en estas circunstancias también, es necesario cuestionarse sobre las representaciones que asoman en los medios de comunicación y cómo importan, por supuesto, en nuestra vida cotidiana. Y vamos a avanzar ahora sí con las representaciones.
Vamos a hablar a partir del texto de Alejandra Sebrelli y María Graciela Rodríguez. Ellas hablan de representaciones, específicamente de la construcción a partir de los eventos, y nos cuentan que las representaciones, por supuesto, siempre son políticas y su intención es de naturaleza ideológica. Esto es lo que mencionábamos recién, ¿no? La construcción de los acontecimientos efectivamente tiene personajes que son representados y representadas con una intención, una naturaleza ideológica, y que está atravesado por todo esto que mencionábamos recién, la lógica empresarial, la lógica de línea editorial y la concentración de los medios. Por supuesto que estas representaciones tienen que ver con el reconocimiento inmediato a través de las imágenes y de la hiperdecodificación. Hay cosas que vemos en cualquier lado que no podemos ignorar su significado. Por ejemplo, se me ocurre en este caso la representación de las mujeres como objetos sexuales, las tapas de revistas con las chicas en tanga y en malla, digamos, esas hiperdecodificaciones que hacemos que nos llevan a estas lógicas hegemónicas también que pensábamos la semana pasada. ¿Recuerdan de la cuestión patriarcal? Por ejemplo, la menstruación es una cosa de mujeres jóvenes, no de personas que menstruan en este contexto LGTBIQ+, y la posibilidad de la diversidad de género. Entonces, estas ideas que se van anquilosando en nuestro inconsciente colectivo, hacen que hipercodifiquemos estas cuestiones, ¿no? Después hablan de una relación entre representados y representación que tiene que ver con esta construcción de los acontecimientos y de los hechos, como matriz dual que identifica y o refleja una en otra, es decir, sin representación no hay representado y sin representado no hay representación, es decir, que es una cuestión que se construye con las dos partes en conjunto de manera simbiótica. Y después, obviamente, Sebrelli y Rodríguez hablan de la instalación de mitos que tienen que ver con estas representaciones y la figuratividad, eso lo vamos a ver en unas filminas más, y la necesidad de que estas representaciones son mostradas, son intensificadas y son redobladas en presencia. Es decir, que te muestran una mujer efectivamente con sus genitales de mujer, que es una bomba sexual, pero que además es buena madre y cumple con su rol protector dentro de la familia. Eso se intensifica, lo vemos como mucho más arraigado, ¿no? Como súper explotado, como súper visualizado, y se redobla en la repetición de los mensajes esa presencia. Siempre me acuerdo que Johanna Berkins contaba respecto de su autopercepción como mujer trans, que ella no era como una modelo, no era como Flor de la B, por ejemplo, que podemos decir que dentro de las categorías trans ella se muestra e intensifica esa femineidad patriarcal que nos enseñaron a las mujeres. Y Johanna Berkins decía, yo estoy más cerca de ser parte del gremio de Moyano que de planchar la ropa, por ejemplo, ¿no? No lo decía tan así, pero esa era como la idea. Esta de mostrar una mujer trans, en el caso de Flor de la B, con todos sus rasgos femeninos muy feminizados, sabiendo que incluso hay mujeres que ni siquiera tienen esa posibilidad, porque está atravesado también por una cuestión de trabajo estético, digamos, ¿no? Y de sostenimiento estético, que sabemos que no es real muchas de las veces, y eso se intensifica, se muestra una y otra vez, y se redobla, y se intensifica cuando se subraya todo el tiempo, ¿no? Como que todo el tiempo se dice, ay, Flor de la B está divina, y bueno, se entiende, me parece que va por ahí el mensaje. Y por supuesto que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las últimas semanas, no podíamos dejar fuera esta representación de las mujeres que hemos tenido durante toda la semana cuando hablamos de
de mostrar, de intensificar los mensajes y de redoblar todo el tiempo el tema, ¿no? Esta construcción de la mujer bomba, madre de familia y protectora de su familia, justamente de su núcleo familiar, y por el otro lado la zorra o la putita, como se ha puesto en el último tiempo, que es la mujer que intenta robarle el marido de esta familia que conserva Wanda y que bueno, que efectivamente son mensajes que dentro de las construcciones de la sororidad y de los avances del movimiento de mujeres y de los debates de los feminismos, por supuesto que no están plasmados ahí, pero si ustedes lo piensan, se ha hecho así como, bueno, ¿y las feministas dónde están en este caso? Es un tema superfluo que efectivamente a las feministas no les cabe como debate, o sea, me parece que es una cuestión personal lo que les ha pasado a ellos tres, pero si tenemos que incorporar una mirada feminista sobre este tema, tenemos que pensar cómo es la construcción del estereotipo y la representación del estereotipo de Wanda Nara, cómo es la representación del estereotipo de China Suárez, y qué rol le cabe también a Mauri Cardi, que es el tercero en discordia, pero que efectivamente después implica que las mujeres se estén llamando entre sí zorras y putitas en materia de estas construcciones, ¿no? Y esto que pasa que cuando te dicen zorra o cuando se dicen putita, como que, bueno, no hay argumentación o debate posible ante esa agresión, ¿no? Y esto también tiene que ver, estos contenidos que estamos viendo y esta situación que estamos atravesando. Tomo este tema específico porque ha sido como el tema de la semana y que explotó y que me parece como súper importante tener la posibilidad de pensar lo que mencionábamos en la clase pasada, la posibilidad de pensar los estereotipos, los mensajes que se dan, y también contemplar en este contexto también que los medios construyen a sus públicos, ¿no? El consumo de lo que se quiere ver. Entonces, si vamos a un intruso, o si vamos a un Ángeles de la Mañana, o vamos a las redes y seguimos un personaje como Janina Latorre, sabemos a qué tipo de público se apunta e incluso nosotras y nosotros, tengo que reconocer como persona que consume los medios, caemos también en esos consumos frívolos y en esa construcción de las audiencias. Y nos pasa que queremos ver más y queremos saber más. Y sí, es natural, pero que tiene que ver con toda esta construcción que hacen esos medios de comunicación en cuanto a material de consumo, ¿no? Y como este ha sido un tema súper consumido en los últimos días, en medios gráficos, en medios radiales, en medios web, en televisión, obviamente que siempre queremos más y los medios ofrecen más, incluso si eso implica generar violencia simbólica contra las mujeres, que es lo que estamos observando y es lo que estamos viendo. Y esta posibilidad, además de esta puerta infinita que se abre de que todas, todos y todes opinen respecto de un tema que en otras circunstancias se trataría de un tema de la privacidad de la pareja y ya, ¿no? Pero que también acude a nuestro morbo como sociedad de juzgar al ajeno o al que consideramos de alguna manera que actúa mal. Y esto tiene que ver efectivamente con la producción discursiva interna de los propios medios, esto que comentábamos, de cómo se cuentan los hechos, de qué hechos efectivamente se cuentan, que tiene que ver con las prácticas productivas de los medios de comunicación y con las rutinas de los medios. Si tenemos trabajadoras y trabajadores que son precarizados o, por supuesto, observamos que los medios viven a través de la tiranía del clic, y sí, lo que nos va a vender es otra familia más que te cargaste por zorra y no quizás el repensar de los vínculos afectivos en distintas parejas, ¿no? Y en este caso, y me parece importante incorporar acá también, la interseccionalidad. Es un término que lo pusimos al inicio de la clase, considerado como uno de los términos importantes de la jornada de hoy. Y la interseccionalidad es la posibilidad de pensar las múltiples dimensiones de identidad y de procesos sociales
complejos absolutamente que se articulan en las condiciones de vida. ¿Qué significa esto? Que yo soy mujer, argentina, de clase media, con estudios universitarios y con la posibilidad de acceso a medios de comunicación de determinadas características. Soy, además, dentro de la perspectiva hegemónica, soy blanca y tengo rasgos europeos. Entonces eso me da un nivel de privilegio que no tiene de igual manera una persona, una mujer específicamente de una comunidad mapuche, ¿no? Porque sabemos que las diferencias son marcadas incluso desde los medios y los mensajes que damos desde los medios, ¿no? Y entonces cuando construimos los eventos, cuando hablamos con las personas con las que queremos hacer una entrevista, pensándolo desde la perspectiva de género, ya sabemos que no va a ser lo mismo hacerle una nota a una mujer profesional de determinada especialidad que hacerlo de un hombre profesional. Y caemos muchas veces en esta situación de decidirnos o volcarnos a las fuentes masculinas, pensándolas que tienen de alguna manera mayor sabiduría porque efectivamente son de varones. Y hay una realidad que es que la audiencia también considera que esos mensajes emitidos por varones profesionales tienen mayor validez que los de las mujeres profesionales por cuestiones de confianza y por cuestiones que tienen que ver con mediciones, ¿no? Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta y pensar entonces sobre esta interseccionalidad que atraviesa a todas las historias y a todas y todos los protagonistas de las historias. Insisto, y pensándolo en materia de género, no es lo mismo considerar la historia o los logros de Florencia de la B, de Flor de la B, como mujer trans, que pensar las condiciones y las posibilidades que ha tenido Loana Berkins o incluso otras mujeres trans que de hecho existen en cercanía nuestra y que muchas veces desconocemos esas historias que están atravesadas por todas estas interseccionalidades que hacen a las cuestiones de clase, que hacen a las cuestiones de género y que también hacen a las cuestiones de construcciones sociales tales como la pertenencia a un pueblo o a un país, ¿no? Entonces tenemos que pensar así que en función a la relación de poder que se establecen entre el sujeto y el objeto de la representación, hay funciones que son legitimantes y legislativas, y no se constituye como mero reflejo, sino como fuerza activa de la construcción de la realidad. Volvemos acá entonces a la cuestión de los acontecimientos o de los eventos, cómo entendemos esas construcciones, y pensamos también que toda representación de lo subalterno implica además un gesto de violencia simbólica. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la imposibilidad de que los débiles muchas veces no pueden nombrarse como tal como se autoperciben. Y que tampoco pueden producir metadiscursos sobre sus prácticas. Pasa mucho pensando en la prostitución, por ejemplo. Es un debate que aún no está saldado dentro del feminismo, por ejemplo, pero que genera a partir de las perspectivas de visibilidad también cómo se nombran, ¿no? También a partir de la militancia de estas mujeres y mujeres trans que ejercen la prostitución, que ellas se consideran trabajadoras sexuales, eso ha ganado un campo también del inconsciente colectivo de alguna manera y que nos hace ahora no observarlas de la misma manera que las observábamos antes y por lo menos en lo que me concierne como trabajo, pensarlas efectivamente como trabajadoras sexuales, porque así se automencionan ellas, y respetar eso. De todas maneras, aunque yo cuente sus historias, a veces el inconsciente traiciona y
efectivamente las historias se cuentan como de prostitución, con esa carga negativa que tiene esa palabra, y efectivamente cualquiera puede ejercer violencia simbólica cuando arroga representaciones de un colectivo que no le es propio y que son cuestiones que contamos desde afuera de nuestras vivencias. Incluso podemos ejercer violencia simbólica a partir de cuestiones súper cercanas, que nos parecen re cercanas, y contar cosas desde nuestra interpretación que efectivamente no es la misma que, por ejemplo, la de los colectivos minoritarios. Yo puedo contar sobre historias LGTBIQ+, pero efectivamente, de alguna manera voy a soslayar la violencia simbólica porque no soy yo quien vive esas experiencias, y este sistema hegemónico, patriarcal y hegemónico a través del patriarcado también, nos obliga a contar determinadas historias con determinado sesgo y efectivamente no permite tampoco que los mensajes de los colectivos minoritarios muchas veces lleguen a la luz o tengan posibilidad de ser leídos y recuperados por otras personas. Entonces, lo que nos proponen Sebrel y Rodríguez, que tenían como un rato más atrás en nuestra conversación, lo que nos proponen es pensar estrategias de administración de las miradas sociales para hacer una construcción conjunta de relaciones de saber-poder que recoloca entonces la pregunta fundamental por el otro en el campo de la comunicación y la cultura, esto que mencionábamos recién. No nos queda mucho ya. Vamos a avanzar, porque efectivamente tenemos que pensar que en este contexto hay un rol de los estados, hay un rol que deben ejercer los estados, los gobiernos, y que efectivamente muchas veces no lo asumen o lo asumen de manera errónea, ¿no? Entonces, lo que nos plantea, siempre volviendo a Martín Barbero, lo que nos plantea es que es necesario repensar la lógica mediática en todo nuestro continente porque hay gobiernos que cuestionan el status quo efectivamente de los medios tradicionales, pero con las mismas políticas alientan el surgimiento de nuevos conglomerados empresariales que son de propios dueños, ¿no? Cabe pensarlo aquí en Argentina nada más, el grupo, no me va a salir, pero, por ejemplo, Canal 9 y el canal IP, creo que Página 12 y alguna radio, AM750, porque estamos viendo ahí en los contenidos que repasamos hoy, forman parte del Grupo Octubre. El Grupo Octubre tiene que ver con Víctor Santamarina, que es un líder sindical argentino que está muy ligado al gobierno nacional. Entonces, efectivamente, hay posibilidad de consumir otros medios que piensan distinto, pero que están efectivamente vinculados directamente a la línea editorial del gobierno nacional, pensando en la pauta y de quienes reciben el manejo del dinero, ¿no? Entonces, estas circunstancias que mencionábamos generan dos movimientos: la posibilidad de discutir públicamente sobre las nuevas reglas de juego en el sector. Esto pasó cuando se quiso sancionar la ley de medios aquí en Argentina, que se sancionó efectivamente, pero eso después fue vetado y quedó prácticamente haciendo un tema que no se ha vuelto a discutir. Y entonces es la posibilidad de pensar en la regulación de medios de comunicación con la cabeza de pensar la posibilidad de acceso para otros medios de comunicación que sean distintos y que vayan por la línea del medio que mencionábamos hace un ratito, o más volcados hacia un lado, más volcados hacia el otro, pero quizás no tan polarizados entre el pensamiento empresarial o el pensamiento del gobierno, es decir, que está todo bien, el pensamiento empresarial va a jugar en favor de sus intereses. Y entonces tenemos que pensar también sobre la posibilidad de pensar un nuevo rol mediático sobre la comunicación por fuera de los medios tradicionales empresariales que tienen que ver tanto con el gobierno como con las empresas, con la posibilidad de pensar la comunicación directa de la población. Y ahí ya empezamos a
pisar la orilla de lo que va a ser la próxima unidad, que tiene que ver con las redes sociales, sobre el acercamiento de los políticos y la política a través de las redes sociales, pero me parece interesante, antes de abrir esa puerta, escuchar este capítulo de Los Simpsons, que es muy interesante. Uno dice, oh, Los Simpsons son más bien dibujitos, pero hablan en este caso de la manipulación de los medios de comunicación a través de Montgomery Burns, que es el empresario con más plata de toda la ciudad y que piensa y hace esto, y cuando, capaz que ya lo vieron incluso, yo lo vi varias veces porque es uno de mis capítulos favoritos por el tema que aborda, pero cuando Lisa intenta hacer un periódico independiente por fuera de la construcción hegemónica que hace Burns de los medios, se encuentra con que eso le resulta bastante difícil. Finalmente, no les voy a spoilear el final del capítulo, mírenlo y después me cuentan si les gustan Los Simpsons. Ahí vemos este pedacito. Y de paso dejo la ¡Los Simpsons! ¡No! ¡Ay! ¡Madre de los apasionados! Ahora veremos noticias engañosas. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6 todavía en inglés. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que ser rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Trato hecho! Canal 6, una división de medios Burns. Están en el zoológico matutino con Billy Marty. ¿Cuál es su queja del miércoles? Bueno, primero que nada, concuerdo con ustedes. Es una injusticia que a las chicas bonitas se les perdonen las infracciones de tránsito. No apoya a las mujeres bonitas. Segundo, quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación. Y están despedidos. Pongan ese delicioso sonido cuando salgan. Sí, señor. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo. Burns es agradable. Espléndido. Ahora veamos cómo voy en la caja idiota. ¿Se refiere a la televisión, señor? Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo. Esta noche en Confrontación debatiré con el maligno espíritu del cine Buberella sobre el tema de nuestro nuevo jefe C. Montgomery Burns. Mi opinión es que es un gran líder y un aguerrido ciudadano. Tiene un corazón tan grande como mis boobies. Creo que tendremos que estar de acuerdo en esto. ¡Boobies! Smithers conoce a Bill de contabilidad, ella es su hija. Bueno, ese capítulo es por demás interesante. Si tienen la posibilidad de verlo, la verdad que es muy crítico. Me parece también, pensando en el capítulo en este capítulo de Los Simpsons específicamente, que ya cualquier persona, incluso que no esté vinculado a los medios o vinculada a los medios, no puede dejar de pensar que los mensajes que recibimos a través de los medios de comunicación tienen todas estas características que mencionábamos. Quizás no están pensadas con los nombres teóricos que les pusimos aquí, pero sí parece difícil como que la ciudadanía efectivamente no se dé cuenta de estas construcciones que atravesamos con los medios de comunicación y los mensajes que vamos pensando. Entonces, es necesario pensar efectivamente cómo nos planteamos desde los movimientos minoritarios, cómo contamos otras historias que específicamente acá están atravesadas por el género, porque es el tema de este seminario, pero que, como decíamos la clase pasada, podemos contar cualquier cosa desde otra perspectiva, pensándolo desde la discapacidad, desde mujeres y discapacidad, por ejemplo. Pensar ese tópico como una posibilidad de contar otras historias en el marco de los eventos para las personas que son protagonistas de esas historias,
y con otra perspectiva, ¿no? Con otra idea que no sea la de los medios hegemónicos y sacando de los temas de agenda que efectivamente muchas veces no tienen nada que ver con las mujeres ni con las construcciones sociales que vivimos y el marco de la violencia de género, por ejemplo. Bueno, algo más que agrega Martín Becerra, que me parece interesante sumar a lo que decía hace un ratito nada más sobre el rol mediático, los nuevos roles mediáticos y la posibilidad de comunicar. Cabe pensar en este contexto entonces que el modelo de comunicación y de construcción de personajes y líderes políticos está muy obsesionado actualmente y directamente obsesionado con lo mediático, ¿no? Se trata de la conversión en nuevos emisores que critican la labor de los medios tradicionales, a la vez que utilizan recursos públicos, hablamos en este caso de los políticos, para robustecer su presencia en el espacio mediado por tecnologías de la comunicación. Entonces, tenemos que pensar así que la sociedad, nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, quedamos confinados o confinadas al imperio de los mensajes emitidos con lógica permanente comercial o exclusivamente gubernamental. Y en ambos casos, la ciudadanía queda relegada a una posición clientelar que en realidad, si observamos lo rico de cada uno de los movimientos sociales o de los movimientos sociales o de los movimientos minoritarios que venimos trabajando aquí mismo, notamos que efectivamente hay una tercera opción, por decirlo de alguna manera, o hay otros relatos también para contar. Bien, para ir cerrando ya, vamos a ir pensando un poco en los espectadores y las espectadoras, ya que considero necesario acá, y esto también tomando las palabras de Martín Becerra, ahora avanzamos sobre los contenidos de García Canclini, que es necesario que los discursos mediáticos también reflejen e irrumpan con la mirada de los sectores subalternos, esto que mencionábamos hace poquito nada más, esta posibilidad de construir historias a partir de los eventos y no justamente de los acontecimientos. Y pensar las representaciones como fuerzas trabajando en un campo cultural, obviamente que tienen tensiones entre ellas, pero que de alguna manera esclarecen el mundo y lo ponen en contexto de cada una de las personas que vivimos aquí, ¿no? Lo que decíamos de Flor de la B, le decimos Florencia, pero es Flor de la B, y otras personalidades trans u otras corporalidades incluso también, ¿no? Y ya para ir cerrando, García Canclini habla del rol de los espectadores y de las espectadoras también en los medios de comunicación, cómo son observados. Y lo que indica es que suelen estar más para el acontecimiento que para los discursos, y que en este contexto de hipermediatización van perdiendo capacidad de representación en los espacios públicos, que era lo que veníamos contando hace algunas clases nada más. Y algunos aportes que hace García Canclini, que a veces nos dejamos llevar por esas construcciones. Lo que dice García Canclini es que los espectadores y las espectadoras no son sinónimo de ciudadanía, necesariamente. La representación del acontecimiento como un hecho aislado de todo esto que mencionábamos, ¿no? De la interseccionalidad, de efectivamente de la cadena, la concatenación de eventos en una línea histórica. Bueno, la ciudadanía va más por ese lado y el espectador o espectadora no necesariamente tiene que ser representación de eso. ¿Cuántas veces leemos o vemos o escuchamos contenidos que no nos representan, pero que de todas maneras los consumimos para saber, para conocer un poco más sobre lo que piensan otras personas, ¿no?
También algo muy importante, esto ya entrando en la clase que viene, las redes sociales y la televisión seleccionan y gestionan el descontento social, esto de el colectivo de trolls y de las noticias constantemente que tienen que ver con el desánimo de la sociedad. La escena televisiva muchas veces parece que resuelve los problemas porque es rápida y transparente. En un momento estamos leyendo una cosa, en otro momento estamos viendo otra. Lo que pasa con Wanda y la China, por ejemplo, que explota ese tema y dejamos de lado otros temas que son de vital relevancia para la democracia. Y lo que pasa es que los temas institucionales y las escenas institucionales más bien son lentas y se perciben opacas. Esto quiere decir que la televisión parece muchas veces que resuelve de mejor manera las cosas que las cuestiones de la justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la televisión pasó con el caso, vamos a poner Ángeles Rawson también, que el primer acusado por el dedo de la televisión fue la pareja de la mamá de Ángeles, ¿recuerdan? Y lo cierto es que lo estigmatizaron bastante, pero ante el deseo y esa demanda del consumo de los medios y esta rapidez y esta vorágine también de las informaciones, nos indican que los medios de comunicación a veces quieren cumplir los roles de otras instituciones que no les corresponden, por supuesto, y que en este caso efectivamente se ve cómo fue esa vorágine que efectivamente no tenía nada que ver la pareja de la mamá de Ángeles, pero ante la demanda y los lobos que esperan una resolución inmediata para que cuando eso se cierre pasen a otro tema y haya otro acontecimiento, bueno, efectivamente lo institucional muchas veces incluso es demasiado lento, ¿no? Inclusive porque tiene una burocracia en exceso y la televisión se muestra como una posibilidad de evitar esas demoras, ¿no? Bien. Y finalmente, los medios se revitalizan como testigos privilegiados y veloces que ocupan el vacío de la credibilidad pública, esto vinculado absolutamente con esto que mencionábamos recién de la institucionalidad y de la escena televisiva y la posibilidad de la justicia y el acceso a determinados contenidos y a determinadas resoluciones que efectivamente muchas veces la justicia llega tarde, ¿no? Pasa, por ejemplo, también con la desaparición de niñas y niños cuando observamos que las búsquedas las hace más rápido la televisión que el personal policial. No cabe en la cabeza de nadie que ese procedimiento deba ser así, pero bueno, muchas veces la lentitud de los procedimientos dan lugar a que efectivamente la televisión y otros medios de comunicación se inserten por esa endija y efectivamente se logren esos resultados, ¿no? Bien, este es el fin de la clase de hoy, de la unidad 3 del Seminario de Comunicación Política y Género. Espero que les haya servido, que hayan comprendido efectivamente los conceptos brindados. Yo ya estoy un poco cansada, se me nota porque empiezo a dudar de las cosas que voy diciendo y empiezo a hacer pausas más largas. Es un poco raro no tener un intercambio de ida y vuelta con los contenidos, que eso está buenísimo para debatir, pero bueno, en estas condiciones me parece importante de todas maneras poder brindarle estos contenidos de la clase que yo ya había preparado y que, bueno, tienen que estar y tienen que ser dictados porque forman parte del plan de estudios que tenemos. Ya saben que cualquier cosa, cualquier información se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico, también a través de Telegram, eso ya lo dijimos, cualquier duda, cualquier consulta. Si no me equivoqué, recién ya subí todos los textos que abordamos en la clase de hoy. Son textos cortos, son textos sencillos, la idea es que no
se hagan bolas con los contenidos, sino que por el contrario puedan contemplarlos y adquirirlos desde su vida cotidiana, que me parece que también por ese lado tiene que ir el trabajo final de este seminario para probarlo. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Les dejo un Bob Esponja que les saluda para desearles un buen fin de semana y nos mantenemos en contacto. Insisto en que si hay necesidad de recuperar una clase, que si hay necesidad de generar un espacio de consulta de estos contenidos que a veces incluso para mí son un poco densos en cuanto a explicaciones y eso, no hay problema, lo generamos. Si bien el seminario está contemplado hasta el 29 de octubre, podemos agregar una instancia más para evaluar cómo seguimos, para conocer las condiciones también del trabajo y para pensar, si quieren, de alguna manera, en evitar la reelaboración de esos trabajos y tener una instancia de diálogo previa a la entrega para que ustedes puedan trabajar y entregar un material que sea útil y que les sirva para probar la materia, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, pero les espero la semana que viene en la unidad 4, vamos a seguir abordando estos temas y espero que asistan, si no en todo caso veremos cómo lo resolvemos. Que tengan un buen fin de semana.